Vamos a hablar hoy acerca del verbo de Dios. Amén. ¿Cuál es el tema? El verbo de Dios. El verbo del Señor. Fíjese de que estoy leyendo un libro de doctrina avanzada, supuestamente. Amén. De una iglesia muy famosa. Y ese módulo de doctrina es doctrina avanzada, ¿verdad? Dicen ellos. Y lo estoy leyendo en base a la enseñanza que dio el pastor la semana pasada, que siempre todo esto va relacionado. Es de esa misma iglesia que él mencionaba. Y dentro de ese módulo de enseñanzas, que ellos le llaman enseñanza avanzada de los grandes misterios de Dios, porque incluso fíjense que si alguien se mete, por ejemplo, si usted se mete al YouTube y escucha a los que enseñan esas doctrinas, y uno lee los comentarios, en los comentarios lo que aparece es: qué palabra tan revelada, ¿verdad? Qué nivel de palabra, cada día crecemos más, los misterios de Dios nos han sido dados. Y las personas eso es lo que comentan. Y alguien preguntará: hermano, entonces ¿para qué está leyendo usted eso si eso es algo torcido? Bueno, el propósito de leerlo es ver, amén, de qué manera podemos contrarrestar las herejías actuales con la palabra del Señor. Amén. Es importante leer la palabra. Amén. Que cuando usted lea la palabra, usted tenga el argumento bíblico para poder contrarrestar cualquier herejía que se levante. No basta con decir: no, eso que está predicando es malo porque lo dijo hermano Itaí. No, es más allá que lo diga hermano Itaí, que lo diga hermano Eduardo, que lo diga algún líder. Es más allá de eso. Tiene que ser porque está escrito en la palabra del Señor. Amén. Y ese tiene que ser nuestro fundamento. Lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, para hablar del verbo de Dios, tenemos que hablar de cristología. La cristología es parte de la teología sistemática. ¿Qué estudia la teología sistemática? La teología sistemática se encarga de estudiar toda la doctrina fundamental de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Entonces, le dije, vamos a hablar acerca del verbo de Dios. Verbo de Dios. Reviso si escribí bien, ¿verdad? Porque hay veces que me agarra la dislexia. Amén. El verbo de Dios. Entonces, esta es una de las doctrinas de la cristología que más tiene herejías desde el inicio de la cristiandad. Por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová, que serían los arrianos del arrianismo, que ellos niegan que Jesús sea Dios. Ellos dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es una criatura. También tenemos a los unicitarios. Los unicitarios que son conocidos como el modalismo. Los que practican esta clase de teología herética, ¿verdad? Unicitarios. Ellos dicen de que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Niegan la Trinidad y únicamente dicen que existe Dios. Ellos están negando de que Jesús es Dios. Amén. Aprovechando que hablamos de los unicitarios, eso ya lo hablamos con los jóvenes, pero es importante que todos lo sepamos. Hay un grupo muy famoso en las redes sociales que se llama Generación Pentecostal. ¿Alguien acá lo ha escuchado? Generación Pentecostal. Son un grupo de jóvenes que salen cantando alabanzas y se ve así bien bonito, ¿verdad? Si usted lo ve, estos jóvenes no pertenecen a una iglesia evangélica, sino que pertenecen a una iglesia unicitaria. Para un ejemplo fácil, ellos le cambian la letra a las canciones cuando las canciones hablan de que Jesús es el Hijo de Dios. Por ejemplo, todos conocemos la famosa canción Creo en ti de Julio Melgar, amén, que dice: recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso, ¿qué? Hijo de Dios, ¿verdad? Precioso Hijo de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Que es Jesucristo. Pero ellos, por ser unicitarios, ellos no pueden reconocer de que Jesús sea Hijo de Dios,
sino que ellos cambian la letra y en lugar de decir precioso Hijo de Dios, ellos dicen precioso Señor Jesús, ¿sí? Ellos no dicen precioso, ellos no dicen Hijo de Dios, sino que Señor Jesús, porque para ellos Jesús no es el Hijo de Dios, porque ellos son unicitarios, ellos no creen en la Trinidad, ellos creen que el Padre se transforma en el Hijo, que el Hijo se transforma en el Espíritu Santo, y así sucesivamente. Ellos creen de que cuando Jesús estaba hablando en el monte de Getsemaní con el Padre, Jesús estaba hablando con él mismo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos problemas heréticos de primer orden, problemas heréticos que están atentando en contra de la teología fundamental que tiene que creer toda la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Los mormones también son politeístas. ¿Qué significa? Que creen en varios dioses. Ellos no asimilan la Trinidad como nosotros la conocemos. Ellos creen en varios dioses. Y también, como se nos fue enseñado la semana pasada, los que creen en la cuadridimensión de Dios. Amén. Que hay un ser, esencia, que supuestamente creó al Padre, creó al Hijo y creó al Espíritu Santo, lo cual es una herejía, lo cual es una blasfemia. Amén. Dentro de estas enseñanzas que esparcen estas personas que enseñan la cuadridimensión de Dios, también ellos hablan acerca, no sé si usted ya lo había escuchado, pero mencionan los siete nacimientos del Verbo. Mire usted qué revelación, ¿verdad? Esa revelación apostólica y los 7 nacimientos del Verbo lo hablan ellos. Y dentro de los 7 nacimientos del Verbo, ellos toman, número 1, de lo increado, primer nacimiento del Verbo. Amén. Pero antes, ¿quién es el Verbo, verdad? Por si alguien se pregunta quién es el Verbo, bueno, vámonos por favor a Apocalipsis. Antes de seguir continuando, ¿verdad? Con esto del Verbo, antes de continuar, mejor dicho, con el Verbo, vámonos por favor al libro de Apocalipsis. Acá el libro de Apocalipsis 19:11, de una manera poética, de una manera hermosa. Me encanta Apocalipsis 19:11, lo que dice. Amén. Eso está bonito hasta para una exposición de oratoria. Amén. 19:11, el título es El jinete del caballo blanco. Y leemos en el nombre de Jesús. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Nos habla de Jesucristo. Acá Apocalipsis está hablando acerca de Jesucristo, de su gloriosa venida. Amén. Teñido en sangre, como testimonio de que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó el tercer día y que Él vive. Y dice acá un nombre escrito que es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Entonces, ¿quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios. Entonces, le mencionaba, las personas de esta secta, porque no podemos llamarles evangélicos, sino que son una secta, ¿verdad? Como dice la palabra, estaban con nosotros, pero realmente nunca fueron de nosotros. Amén. Entonces, 7 nacimientos del Verbo. Les decía, número 1 que ellos mencionan, conste. No es que yo le esté enseñando a usted acerca de que existen 7 nacimientos del Verbo. Hoy vamos a hablar cómo esta herejía se está infiltrando dentro de la iglesia evangélica y cuáles son los argumentos para poder decir que eso no es de Dios. 7 nacimientos del Verbo. Ellos mencionan, número 1, de lo increado a lo creado. Ellos, dentro de su libro de enseñanzas, mencionan algo donde dicen que el Verbo fue creado. ¿Escuchas? Que el Verbo fue creado. Eso es una rotunda herejía, porque el Verbo de Dios no fue creado. Él es el creador, mejor dicho. Amén. San Juan 1. Acompáñenme por favor al libro de San Juan. Este San Juan es poderoso. Antes de leerlo, quiero continuar acá.
El primer nacimiento que ellos mencionan dice de lo increado a lo creado. Número 2, la cesárea divina. Cesárea divina, hablan ellos. Pero para hablar de lo increado, San Juan 1:1 dice en el nombre de Jesús. Lo leemos todos. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahí está. Ahí no hay más. Ahí no hay pierde. Él es desde el principio. Él es desde siempre. Él es desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Él es el mismo ayer. Él es el mismo hoy. Y Él es el mismo por siempre. Jesucristo nuestro Señor. A Él nadie lo creó. Porque si alguien hubiese creado al verbo, entonces el verbo no sería Dios. Amén. Porque aquel que es Dios es alguien que es increado, que nadie lo puede crear, sino que existe por sí mismo. Y esa es la cualidad que tiene nuestro Dios. Nadie creó a Dios. Hay una pregunta filosófica y realmente filosófica que hacen los niños, y los niños dicen: papi, ¿quién creó a Dios? A ver, ¿a cuánto les han hecho esa pregunta? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Amén. Una buena pregunta. ¿Quién creó a Dios? Y uno se pone hasta en aprietos, ¿verdad? Y uno dice: bueno, ¿cómo te contesto, verdad? A Dios no lo creó nadie. Y cierto, a Dios nadie lo creó. ¿Por qué razón a Dios nadie lo creó? Porque Él es Dios. Y una característica de un ser que es Dios es que es un personaje increado, que nadie lo puede crear. Porque si alguien lo hubiera creado, no sería Dios. Amén. Entonces, por eso es Dios. Porque la característica de Dios es que nadie lo crea. Él existe por sí solo, por sí mismo. Amén. Nosotros somos creación de Dios. Amén. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra. Él es quien nos hizo a nosotros. Entonces, nosotros le rendimos culto al Creador de los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso. Aquel que, amén, que fue, que es y que siempre será. Amén. Al Dios Todopoderoso. Entonces, acá podemos refutar cuando ellos dicen de lo creado a lo increado. Nadie creó al verbo. El verbo existe desde siempre. Amén. No es que el Padre haya dicho, bueno, quiero tener un hijo y voy a crear al hijo acá en la eternidad. No. El Hijo siempre ha existido. Siempre ha existido el Padre, siempre ha existido el Hijo, siempre ha existido el Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios. Amén. Los tres son un solo Dios. Luego, en este libro, ellos siguen hablando acerca de la cesárea divina. Ellos dicen que cuando María dio a luz, María siguió siendo virgen. Y Jesús nació de una manera... el nacimiento de Jesús definitivamente fue milagroso por el hecho de que el Espíritu Santo fue, amén, quien provocó el embarazo. Pero al momento de nacer, Jesús nació normal, amén, como nace cualquier ser humano, porque Él fue completamente hombre, amén, plenamente hombre. ¿Creemos en eso? Amén. Nuestro Dios Jesucristo fue plenamente hombre y plenamente Dios. Amén. Y negar esto, decir que nació a través de una cesárea divina, estoy negando la humanidad de Cristo. Amén. Negando la humanidad de mi Dios. Y dice la palabra, dijo Pablo, si alguien niega de que Jesús vino en carne a este mundo, el tal tiene un espíritu ¿de qué? Anticristo. Amén. No ha conocido al Señor. Entonces, Jesucristo es plenamente hombre, plenamente Dios. Y eso lo creemos. Amén. Entonces, ellos hablan, vuelvo y repito, primer nacimiento, dicen ellos, nacimiento de lo increado, nacimiento de cesárea divina, nacimiento del agua. Luego hablan nacimiento del Espíritu. Dicen que Jesús recibió el Espíritu Santo hasta que fue bautizado. Amén. Por lo que menciona la palabra cuando estuvo la manifestación de las tres divinas personas. Amén. Que al momento de bautizarse Jesús, se escuchó la voz del Padre, descendió el Espíritu Santo como paloma. Amén. Pero podemos ver que Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo desde su niñez. Acompáñame por favor a Lucas 2. Lucas capítulo 2.
Versículo 41 en adelante. Lucas 2, 41 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Escuche qué glorioso, amén. Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Revelación gloriosa, amén. Un niño, el niño Jesús, dialogando con los doctores, con los estudiosos, con los científicos de la palabra de la época, amén, con la revelación del Dios Todopoderoso, porque Jesús es Dios. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, nuestro Señor, es Dios. Amén. ¿Cuántos bendicen su nombre? Luego ellos mencionan el quinto nacimiento, nacimiento de la muerte. El sexto nacimiento, bueno, en los nacimientos que voy pasando y no le menciono una cita bíblica para refutar, es porque sí lo han dicho correctamente, amén. Porque recuerde que una característica de las herejías es hablar una verdad acompañada de 9 mentiras, ¿verdad? Para poder envolver a la gente. Luego tenemos nacimiento del fuego. Nacimiento del fuego. Si usted recuerda, la semana pasada el pastor nos hablaba acerca de esto y nos exponía cómo es que Jesús descendió a dar testimonio, amén, a los espíritus encarcelados. Pero ellos, en esta doctrina sectaria y hasta blasfema, ellos dicen que cuando Jesús descendió, es que es hasta blasfemo mencionarlo, hermano, ¿ven? Que Jesús bajó a quemarse en el lago de fuego. Imagínese usted, qué herejía, qué blasfemia en contra de nuestro Dios. Amén. Sabemos que Jesús descendió a dar testimonio, amén, a dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios y Salvador. Amén. Y a su nombre. Luego tenemos el séptimo nacimiento que ellos mencionan. Vuelvo y repito, que ellos mencionan. Nosotros no creemos en lo que ellos están diciendo. Amén. Que todos estos son los 7 nacimientos del verbo, ¿verdad? El séptimo nacimiento, ellos dicen nacimiento en el corazón. En su corazón y en mi corazón. Se escucha bonito, pero ¿cómo lo plantean ellos? Ellos dicen, literalmente en el libro dice esto: tú puedes por voluntad propia, escuche, por voluntad propia, dar a luz al Hijo de Dios dentro de ti. Que usted y yo podemos por nuestra propia voluntad dar a luz al Hijo de Dios dentro nuestro. Eso no es así, hermano. Amén. Eso no es así. ¿Y cómo lo vamos a refutar? Vámonos por favor a Efesios, libro de Efesios. Dos, 8 al 9. Un versículo glorioso, amén, versículos gloriosos. Efesios 2, 8 al 9. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesús. Y si lo leemos juntos, amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie
se gloríe. O sea, no se trata de que a mí me nació la voluntad de buscar de Dios. Se trata de que es un don de Dios. Y escuche qué grande intervención ha tenido Dios en nuestra salvación. Nosotros no tenemos nada que ver en esta grande salvación. Incluso esa fe con la que creímos en Dios no es de nosotros. ¿Cuántos tenemos fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que la tenga y así tiene que ser. Pero esa fe que usted tiene y que yo tengo no nació de nosotros, no es nuestra. Dice que es un don de Dios. ¿Qué significa don? Es un regalo de Dios. No nació de nosotros que querer buscar de Dios. Nació del corazón de Dios. Atraernos a su gracia, a su misericordia y hacernos salvos por su favor inmerecido. Amén. No es por nosotros, es por Él. Amén. Y vuelvo y repito, ni la fe. Alguien dice, bueno, yo no soy salvo por mis obras, yo soy salvo por mi fe. No, es que no es ni por mi fe, es por la fe que Él me dio. Amén. La fe que Él me dio en Él. Porque toda la gloria siempre es para Él. Gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿lo cree? ¿Lo bendice? Gloria a Dios. La Biblia habla de dos nacimientos, sí. Amén. Cuando está hablando Jesucristo con Nicodemo y le dice es necesario nacer, ¿verdad? Nacer de nuevo. Y ahí hacen mención donde dice para ser salvo es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Amén. Acompáñame por favor a Juan 3:5. Dice en el nombre de Jesús. San Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Al reino de los cielos de nuestro Señor. Hay varias interpretaciones teológicas acerca de esto. Amén. Pero todas las interpretaciones le rinden la gloria al Señor. Amén. Una de las interpretaciones que se le puede dar a este versículo es que el agua representa el líquido amniótico. Amén. Cuando el ser humano está en el vientre. Amén. Ya todos hemos visto que estamos inmersos en agua cuando estamos en el vientre. Amén. Entonces, lo que algunos eruditos en teología enseñan es de que Jesús estaba diciendo una verdad material para enseñar una verdad espiritual. Amén. Y alguien dijo una frase muy bonita que dice, el que nace una vez tiene vida física, pero el que nace 2 veces tiene vida eterna. Amén. Entonces, el nacimiento que nos da Dios para su gloria, nacimos para su gloria. Y luego en el Espíritu es cuando recibimos el Espíritu Santo por su gracia, por su misericordia y somos salvos. Amén. La siguiente interpretación es que el agua representa la limpieza espiritual que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos hemos sido purificados por nuestro Dios? Amén. Purificados por su gracia, por su misericordia. Acompáñenme a Ezequiel 36:25, por favor. Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25. Amén. Libro de Ezequiel. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesús: esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Amén. El agua que purifica está en nuestro Dios. Amén. Él nos ha purificado, nos ha limpiado y nos ha dado de su Espíritu Santo y nos ha dado la enorme salvación que tenemos para su gloria. Amén. Y a su nombre, gloria al Señor. El Verbo encarnado, el Verbo, el Dios Todopoderoso, que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Fíjese, mi amado hermano, que los 4 evangelios, dentro de los 4 evangelios tenemos 3 evangelios que son conocidos como los libros sinópticos. Los evangelios sinópticos, que sería Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué son llamados sinópticos? Porque tienen similitud en
en sus historias y en los relatos que cuentan. Amén. Desde diferentes perspectivas, pero todos siempre hablando la verdad gloriosa de nuestro Señor. Amén. Pero el libro de Juan tiene diferencias con los demás evangelios. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, cuando inician en sus capítulos 1, empiezan hablando del nacimiento del Señor Jesús, o empiezan hablando de la genealogía del Señor, o empiezan hablando acontecimientos históricos. Y el libro de Juan, en particular, en su capítulo 1, versículo 1, empieza hablando de la eternidad. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1, empieza exponiendo la deidad de Jesucristo. Dice nuevamente, como ya leímos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Amén. Así es como empieza de esta manera gloriosa. Fíjense que en el griego, cuando dice, y el Verbo era con Dios, esa palabra con, del original griego, amén, es una proposición que significa cabe en griego. Bueno, las proposiciones son a, ante, bajo, con, ¿verdad? Entonces, cabe en el griego significa estar frente, amén, estar frente a alguien. Entonces, cuando San Juan dice, en el principio el Verbo era con Dios, dice, el Verbo estaba frente a Dios, estaba cerca de Dios. Jesucristo ha existido desde la eternidad y por siempre. Amén. Las personas divinas no tienen origen. Amén. Entonces, dice, vamos a desglosar lo de San Juan, capítulo 1. Primero menciona, en el principio era el Verbo. Eso significa que siempre ha existido. Amén. Apocalipsis 22:13, por favor. Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13 dice en el nombre de Jesús: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Amén. Luego dice, el Verbo era ¿qué? Con Dios. El Verbo era con Dios. Eso significa que estaba junto al Padre, junto al Espíritu Santo, la Trinidad de Dios manifestada desde la eternidad. Luego dice, y el Verbo era Dios. Eso significa que al mismo tiempo estaba con ellos y al mismo tiempo Él es Dios. Colosenses 1:5, por favor. Libro de Colosenses 1:5. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesús: a causa de las esperanzas que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido. Amén. De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro en Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Entonces, acá en este relato se habla menciona la Trinidad de nuestro Dios, por su gracia, la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a ver un paralelismo que existe entre Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1. Cómo se relaciona de manera maravillosa San Juan capítulo 1 con el Génesis capítulo 1. Vámonos por favor a Génesis capítulo 1. Gloria a Dios. Este creo que hasta de memoria no lo sabemos, ¿verdad? Amén. ¿Cómo dice Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo inicia San Juan capítulo 1? En el principio, ¿qué? Era el Verbo. Ahí está. Y el Verbo era Dios. Amén. Entonces, acá me está diciendo que en el principio ya estaba el Verbo en San Juan.
Luego en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ese Dios trino, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los que crearon los cielos y la tierra. Amén. Y todo lo que en ella hay. ¿Lo cree así? Inicia diciendo Génesis capítulo 1, en el principio, igual que Juan, que el verbo estaba en el principio y el verbo creó todo. Por la palabra fue hecho todo. Por la palabra es que todo existe. La palabra, el verbo, Jesucristo nuestro Dios. Luego si seguimos leyendo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, ¿de qué? De Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Acá es donde está inspirado aquel hermoso cántico que dice, en el principio el Espíritu de Dios, amén, se movía sobre las aguas, amén. Entonces, si se da cuenta, está con mayúscula incluso. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ya existía también en el principio. No porque lo hubiese creado alguien, sino porque Él siempre ha sido también. Amén. Porque Él forma parte de la Trinidad de nuestro Señor. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Acá donde dice sea la luz, existe, como le mencionaba, esta secta que ha transgiversado todo esto a causa de falta de entendimiento bíblico, a causa de falta de hermenéutica. Han malinterpretado, porque ellos dicen que cuando Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, ellos dicen que esa luz que el Padre dijo que sea, ellos dicen que en ese momento fue creado Jesús. Nada que ver, amén. Eso es una completa fábula, eso es una completa mentira, eso no es verdad. Amén. Porque el verbo ya existía en el principio. Repito nuevamente, al verbo nadie lo creó. Él es por siempre. Amén. Por eso le pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es Yo Soy. Amén. Yo soy. Cuando te pregunten quién te envía, diles, yo soy te envía, dice el Señor en la palabra. Entonces, ese yo soy siempre está presente. Amén. No dice yo el que fui, Dios. Amén. Él es siempre, Él siempre es. Él siempre ha existido, Él siempre ha estado, Él siempre está presente. El yo soy, el Todopoderoso. Génesis 1:26. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesús. Entonces dijo Dios. A ver, todos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Si se da cuenta, habla en plural, no habla en singular. Amén. Dijo Dios. No dice, entonces dijeron los dioses, hagamos al hombre. Que creo que de una manera así, para nuestra lógica humana, tendría más sentido. Amén. Pero acá dice, dijo Dios, hagamos. ¿Por qué hagamos? Porque está hablando de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos crearon al ser humano. Él lo creó a usted, mi amado hermano. Él me creó a mí. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. ¿Lo bendice? Le voy a invitar que me acompañe, por favor, a San Juan 5:39. Y le voy a invitar que lo leamos todos, amén, en el nombre de Jesús. San Juan 5:39. San Juan 5:39. Y dice en el nombre de Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Tenemos que estudiar las Escrituras. Dígale al que está a su lado, estudiamos las Escrituras. Amén. Estudiamos las Escrituras. ¿Hace cuánto que
¿Que no leemos la Biblia, hermano? Voltea a ver el que está a su lado, si hay algo sospechoso, dígale, ¿hace cuánto? ¿Amén? ¿Será que la leemos únicamente cuando venimos a la iglesia? ¿Amén? O quizás ni a la iglesia, no, que la lean por mí, estoy cansado. ¿Hace cuánto que no leemos la Biblia? Cuando abrimos la Biblia sale una telaraña, ¿ya? Y le dice, déjame dormir, estoy hibernando hace 6 meses. ¿Amén? ¿Hace cuánto que no escudriñamos la palabra? Es importante escudriñar la palabra. ¿Por qué? Pues aquí le doy bíblicamente otra razón del por qué. Segunda Timoteo 4, capítulo 4, versículo 3 al 4. Segunda Timoteo 4, 3 al 4. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesús. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Escucha lo que dice acá. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Cumplir los mandamientos del Señor. Hay iglesias que caen en el legalismo y se vuelven fundamentalistas. ¿Qué son fundamentalistas? Una iglesia que es fundamentalista es una secta. Se vuelven fundamentalistas porque dicen que la sana doctrina es como usted se va a vestir y que su vestimenta va a representar la sana doctrina. Eso no es sana doctrina. Amén. Eso es un fruto, amén, que el Espíritu Santo pone en uno, amén, de nuestra manera de vestirnos. Claro que sí es importante, pero eso no es sufrir la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina es amar a Dios sobre todas las cosas, amén. Amar al prójimo, obedecer los mandamientos del Señor, no guardar odio, no tener envidia, amén. No andar haciendo lo que al Señor no le agrada. Y luego dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propios deseos. La concupiscencia son los deseos de la carne. La gente dice, yo quiero buscar de Dios, pero quieren buscar de Dios así como cuando buscan una tienda, así como cuando buscan un gimnasio. Lo quieren al gusto del cliente, ¿verdad? Fui aquí, no me gustó lo que hablaron porque ahí hablan muy golpeado, ¿sí? Ahí alguien le contó al pastor mi vida y está hablando de mí. No, mejor me voy a otra, donde me hablen bonito, donde me motiven. Eso es lo que las personas quieren. Dice que van a tener necesidad, pero una necesidad errónea porque van a buscar lo que ellos quieren escuchar. Eso es como cuando nosotros andamos buscando consejo. Y yo creo que la mayoría hemos pasado por eso, ¿no? Que buscamos consejo esperando que nos digan lo que queremos escuchar. Fui con el hermano y el hermano me dijo lo que yo no quería escuchar. Me voy con otro para que ese otro sí me diga lo que quiero escuchar y tampoco me dijo lo que yo quería escuchar. Y voy con otro y otro y otro hasta que encuentro al que me dice lo que quiero escuchar. Y ahí, al fin Dios me habló. Fui con 7 y esos 7 estaban equivocados. Dios te dijo a vos. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quería escuchar. La palabra no se trata de lo que usted quiere o lo que yo quiera. La palabra se trata de nuestro Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata del Señor. Hay predicadores, como mencionaba el pastor, que no tenemos que escuchar, porque únicamente dicen lo que las personas quieren oír. Por ejemplo, hay una predicadora muy famosa que se llama Yesenia Ten. ¿La han escuchado? Esta señora, que no es, bueno, de pastora no, es motivadora, es una motivadora personal, que motiva a la gente, ¿sí? Alguien está desanimado, ¿verdad? Y quiere ánimos, pues la escucha y se siente animado, pero no hay palabra de edificación. Amén. Por ejemplo, ella estaba en una conferencia de mujeres, y eso lo puede buscar en YouTube, ahí está, es público. Una conferencia de mujeres casadas, estaban ahí. Casadas y no casadas, de todo, ¿verdad? Pero ella dice, si el hombre en el que estás no te valora, dile, ahí hasta en ese
a ese saborcito dominicano, ¿verdad? ¿Sí? No te valora, dile que tome sus maletas, que se vaya, porque ya Dios me va a dar, ya Dios te va a dar el hombre que te mereces, porque eres una princesa de Dios. ¿Qué está promoviendo? ¿Qué promueve? Adulterio, divorcio, lo que no le agrada al Señor, amén. Pero, no, es que eso está bonito, esa palabra me gusta, ¿va? Así dejo a este ogro panzón que tengo en mi casa, ¿sí? Dios me está hablando. Bueno, no, Dios nunca le va a hablar a alguien para decirle que haga algo malo. Amén. Es que, miren, pues tenemos tantas cosas por falta de no estudiar la palabra del Señor. Hace unos días viene alguien y me dice, mira, estoy preocupado porque tuve un sueño bien feo. Soñé que venía alguien que ya murió y me daba como un mensaje y estoy afligido. ¿Qué me querrá decir Dios? Nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no nos ha prohibido consultar muertos, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo un sueño donde un muerto me está dando un mensaje, eso no es de Dios. Sencillo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Amén. Entonces, mis amados, ¿pero por qué pasa eso? Porque no estudiamos la palabra del Señor. Es importante estudiar la palabra del Señor. También dice Lisney de Font, que la mencionaron la semana pasada, que Jesús en la cruz puso el 60% y que a usted y a mí nos toca poner el 40% para ser salvos. ¿Amén? ¿Qué le parece a usted? Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto puso el Señor y cuánto puse yo? Quizás alguien diga el 99%. No, Jesús puso el 100%. Jesús puso la plenitud de todo. Nosotros no pusimos ni la fe. Para decirle, nosotros no pusimos ni la fe, porque la fe, dice Efesios, que la puso el Señor en nosotros para que creyésemos en Él. Amén. Él la puso en nosotros. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? De nada. De nada me puedo gloriar, porque todo el trabajo lo hizo mi Señor. Amén. Todo lo ha hecho Él. Entonces, vuelvo y repito, amado hermano, tengamos cuidado a quién escuchamos. ¿A qué predicadores seguimos? Amén. Es importante eso. No solo que motive, porque vuelvo y repito, la iglesia, mi amado hermano, o Dios, mejor dicho, no es el genio de la lámpara mágica, que muchas veces así se mira, ¿verdad? Así lo ve la sociedad, como el genio de la lámpara mágica que lo busco cuando tengo necesidad, sale, le pido un deseo y me complace mi deseo y ay, sí, te voy a servir porque me cumpliste lo que quería. Pero cuando se acabe lo que usted no quería, lo que usted quería, cuando se termine ese tiempo, lo va a seguir buscando. Amén. Por eso es importante estar firmes en la palabra. Amén. Él es bueno siempre. En todo tiempo nuestro Dios es bueno. Siempre es bueno. Cuando todo marcha bien, ¿qué pasa? Él es bueno. Cuando las cosas aparentemente no marchan bien, ¿por qué digo aparentemente? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. También Dios sigue siendo bueno. Porque a Dios no lo tenemos que servir por el tiempo que estamos viviendo. Que si mi tiempo es bueno, que si mi tiempo es malo. Como dicen los motivadores, que si estoy en mi mejor temporada o que si estoy pasando una mala temporada. No, a Dios le tengo que servir por lo que Él es. Nuestro Dios, nuestro Salvador, Él es bueno, siempre bueno. La bondad de Dios no depende de las circunstancias a tu alrededor o a mi alrededor. La bondad de Dios depende de Él mismo, porque Él así es, Él es bueno. Y a pesar de que somos malos, Él sigue siendo bueno. Amén. Él siempre es bueno. La fidelidad de Dios no consiste también en que Dios conceda nuestros caprichos. Porque muchas veces cuando Dios en su misericordia nos cumple un favor que le estábamos pidiendo, decimos que fiel es Dios. Pero déjeme decirle que no consiste hasta en eso. Porque aún cuando no se cumple aquello que le estamos pidiendo, también Él es fiel. Porque Él es fiel en todo tiempo. Porque la fidelidad de Dios no consiste en cumplir nuestros deseos. La fidelidad de Dios consiste en que a pesar de nuestros deseos, Él sigue permaneciendo fiel. Amén. Entonces, estudiar la palabra para no caer en estas herejías. En conclusión, los 7 nacimientos de Dios que menciona esta secta son bíblicos.
No. Amén. ¿Por qué? Porque el Verbo siempre ha sido, siempre es y siempre será. Amén. Él siempre es. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Y a su nombre damos gloria. Amén. Los amigos que nos ven, les invitamos que se arrepientan de sus pecados. Somos pecadores, somos necesitados de Dios. Busque al Señor ahora antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos.